Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro creepypasta. Este trata sobre la verdad detrás de la famosa caricatura de Cartoon Network titulada Las chicas superpoderosas. Y bueno, sin nada más que decir, les contaré el creepypasta y el cómo supe de él. Un día jueves, navegando por los bajos mundos de la internet, me encontraba buscando historias criminales verdaderas, cuando de pronto me encontré con un título que me llamó mucho la atención. Se titulaba La verdadera sustancia X y de inmediato me recordé aquella caricatura de mi infancia llamada Las chicas superpoderosas. Extrañado pero curioso, le di clic sin pensarlo dos veces. De inmediato me apareció un anuncio que decía que esa historia era totalmente verídica, y que fue algo que la televisión nunca se atrevió a contar, pero que la verdad tarde o temprano debía salir a la luz. Pulsé el botón que decía continuar, y a continuación venía un relato con algunas imágenes. El relato trataba de sucesos relacionados con un importante científico especializado en genética y profesor de una reconocida universidad. Su nombre era Utonio. Primero aparecían unas fotos familiares, aparentemente eran del profesor con su bella esposa y dos hijas pequeñas que aparentemente eran gemelas. Yo extrañado vi cada una de las fotos. Salían en un parque, en la sala de lo que parecía ser su casa, una en la que salían todos a un lado de un bonito árbol de Navidad, entre otras. Al seguir mirando, vi que había unas fotos muy diferentes a las familiares. Eran fotos de un accidente de automóvil. Se veía que había sido algo bastante fuerte, pues uno de los autos se encontraba en un estado verdaderamente deplorable. Sin saber cuál era la relación entre esas fotos con el profesor y su familia, seguí bajando a ver qué más veía. Lo que me encontré fue algo triste que hubiese preferido no haber leído. Era un artículo de un periódico cuyo encabezado decía: muere familia de reconocido profesor en trágico accidente. Al leer eso me invadió un sentimiento de tristeza y unas náuseas horribles, pues acababa de ver las fotos familiares y donde parecía todo estar perfecto. Me hizo pensar en que la suerte de todos puede cambiar en tan solo un instante. Hice una pausa para pensar, y me dispuse a seguir leyendo y mirando las imágenes. En las imágenes aparecía un tráiler volteado y más delante un auto completamente destrozado. La siguiente imagen era de paramédicos y bomberos luchando por forzar las puertas del auto para sacar a la familia que yacía en su interior. La siguiente imagen era del profesor bañado en sangre y los paramédicos subiéndolo en una camilla en la ambulancia. La imagen que seguía me dejó sin aliento. Fue tal vez una de las más perturbadoras. Aparecían tres bolsas de cadáveres formadas en el piso. Dos de ellas eran muy pequeñas y deduje que eran las que contenían los cuerpos de las hijas del profesor. Impactado pero aún curioso, seguí leyendo. A continuación venía un relato de un fiel asistente del profesor, el cual había sido la única persona que había convivido con él a partir de la muerte de su familia, y hasta el final de su propia vida. Todo empieza cuando el profesor Utonio recobra la conciencia después de su accidente en automóvil. De inmediato preguntó por su familia, a lo que los médicos encargados, los cuales le contestaron que él había sido el único sobreviviente de su automóvil, su esposa e hijas habían fallecido instantáneamente durante el accidente. El profesor no lo podía creer, cayó en una desesperación horrible, comenzó a emitir alaridos de horror y a pesar de sus graves heridas, trató de levantarse de la camilla. Los doctores con ayuda del personal de seguridad, se vieron en necesidad de sedarlo y mantenerlo así al menos hasta que estuviera fuera de peligro. El profesor Utonio, después de meses de rehabilitación física y terapia psicológica, volvió a dar clases y a trabajar en su laboratorio. Compañeros de trabajo y amigos cercanos declararon que a partir del accidente, el profesor no volvió a ser el mismo. Aseguran que se volvió una persona extremadamente seria y recluida, lo que contrastaba con su antigua personalidad fresca y llena de vida. Pero todo el mundo sabía sobre la tragedia por la que había pasado y nadie se atrevía a hablar al respecto. El profesor pasaba muchas más horas dentro de su laboratorio, más de las acostumbradas, y si no estaba solo, solía estar en compañía de un destacado estudiante casi egresado de la carrera de genética. Testigos visuales contaban que siempre a la hora del almuerzo veían a ambos dialogar por largo tiempo. Después de eso, di otra breve pausa para meditar sobre lo leído y para servirme una caliente taza de café, pues ya era noche. Mañana tenía que levantarme temprano, pero no iba a dejar de leer y dejar ese caso inconcluso. Me volví a sentar en mi escritorio y continué leyendo. Más adelante venía lo que parecían ser relatos del mismo estudiante que era la mano derecha del profesor Utonio. Él relataba que a pesar de estar prácticamente todo el tiempo con el profesor, era imposible descifrar lo que pasaba por su mente. Era demasiado reservado y se limitaba a hablar de sus experimentos solo cuando era verdaderamente necesario.
pero que un día el profesor le propuso a aquel destacado estudiante, que le ayudara a realizar lo que él le llamaba, su obra maestra, o el experimento que revolucionaría nuestra manera de ver a la muerte. El estudiante sin pensarlo accedió a asistirle en dicho experimento sin preguntar mucho al respecto. Sin más retrasos el profesor Utonio llevó al estudiante a su laboratorio. El estudiante se sorprendió al ver que el lugar era algo insalubre y no se encontraba en las mejores condiciones para usarse como un laboratorio como tal. Sin más, el profesor comenzó a explicarle a este estudiante acerca de una investigación a la cual le había estado dedicando días y hasta noches enteras. El experimento trataba a grosso modo, de cómo reanimar un cuerpo sin vida o incluso darle vida y conciencia a un cuerpo desanimado, claro, pero que dicho cuerpo cuente con lo necesario para sobrevivir. El estudiante impactado, decidió no opinar al respecto y mejor dejar que el profesor continuara con su explicación, a pesar de que ese tema ya había sido tocado años atrás y siempre se llegaba a la misma conclusión: que dicha idea era ridícula y que era totalmente imposible revivir a un organismo muerto que nunca estuvo vivo. Sin más, el profesor procedió a explicarle que ya había experimentado con los cadáveres de varios animales. Por meses estuvo perfeccionando su idea sin llegar a ninguna conclusión alentadora. Hasta que por fin tuvo resultado en un cadáver de chimpancé, al que llamó Proyecto Mojo. El profesor procedió a mostrarle una jaula y dentro había un chimpancé negro. El profesor le explicó al estudiante que ese chimpancé había sido sometido a eutanasia asistida, y después, su cuerpo fue dejado descomponerse 2 semanas para asegurarse que efectivamente se encontraba sin ninguna señal de vida. El estudiante relataba que estaba realmente asustado e impactado, pues eso iba en contra de todo código ético, moral y hasta médico que existía. Pero asombrado por ver a dicho chimpancé con vida, decidió quedarse a escuchar más. El profesor procedió a explicarle más a fondo sobre el Proyecto Mojo. Le explicó que tras una inyección que contenía una sustancia cuyo contenido era totalmente secreto y al cual le bautizó como la sustancia X. El cadáver del chimpancé no parecía haber tenido ninguna reacción inmediata, por lo que el profesor Utonio, decepcionado, decidió abandonar el experimento. Pero que a la mañana siguiente, al llegar a su laboratorio, encontró un desastre en él, como si alguien se hubiera metido a robar, excepto que no faltaba nada, simplemente todo estaba en el piso y en un completo desorden. El profesor procedió a explorar la escena, tratando de imaginar qué era lo que había pasado en su laboratorio. Cuando entró al baño a revisar, se encontró con algo que reviviría sus esperanzas por su investigación. El Proyecto Mojo yacía con vida, en el baño, jugando con algunos instrumentos de laboratorio, como un chimpancé curioso común y corriente. El profesor procedió a tomar a el Proyecto Mojo y a someterlo a una rigurosa observación. En sus notas el profesor Utonio relataba que el proyecto había sido un rotundo éxito, pero que dicho éxito conllevaba ciertos errores, los cuales creía poder corregir, para pronto probar ese experimento en humanos. Algunas de las observaciones al Proyecto Mojo revelaban que el chimpancé había sufrido de ciertas mutaciones en aspecto y personalidad. Su cabeza tenía una hinchazón terrible y su forma de ser se tornaba cada vez más agresiva pero también inteligente. El profesor añadió que a pesar de las imperfecciones de su experimento, no podía esperar para usarlo para revivir a un ser humano. Su alumno se quedó mudo ante dicha explicación y al observar las pruebas, las cuales contenían fotos y hasta videograbaciones de todo lo antes explicado. Aún así dijo que era algo imperfecto y muy arriesgado para poner en peligro vidas humanas ante él. El profesor Utonio, enojado, tomó un vaso que contenía un líquido y lo arrojó furioso a la pared y le dijo a su alumno: ¿vas a ayudar al experimento, o te vas a quedar ahí con la duda de qué hubiera pasado si esto hubiese resultado? El alumno lo pensó por unos instantes y titubeante e inseguro, decidió formar parte de dicho experimento. El estudiante procedió a preguntarle acerca de su próximo proyecto, a lo que ansioso, el profesor Utonio comenzó a explicarle que esta vez no será con un cadáver en sí, sino que iba a usar embriones a los cuales les añadiría material genético ajeno y a los cuales les daría vida. El alumno emitió un suspiro sarcástico y nervioso, luego aseguró que esa era una idea todavía más descabellada, a lo que el profesor añadió que si bien era descabellada, pero aún no sabían si era imposible. El estudiante le dijo que de dónde pensaba sacar 2 embriones sin vida, y de quién sería el material genético a revivir. El profesor Utonio dijo que ya había conseguido 3 embriones en el mercado negro, y que el material genético lo había logrado extraer de los cadáveres de su difunta esposa y 2 hijas. El estudiante impresionado se levantó bruscamente de su silla, retrocedió y le dijo al profesor que estaba completamente loco y que había perdido la razón.
El profesor Utonio, calmado, le trató de explicar que era un experimento y debía ser visto de manera objetiva. Le dijo que si llegaban a tener éxito, su experimento revolucionaría al mundo de la medicina, es más, al mundo entero. El estudiante se quedó pensando por unos momentos, y al darse cuenta de que ya no había vuelta atrás, accedió a ayudar al profesor. El profesor le dijo que el proyecto se llamaba Proyecto Chicas Superpoderosas, a lo que el estudiante preguntó extrañado que por qué ese raro nombre. Él contestó que era una manera de disfrazar el proyecto, y que no fueran descubiertos con facilidad. Siguió explicando que dicho experimento constaría de 3 ingredientes principales, y uno extra. A los cuales nombró como azúcar, flores y colores. Los cuales representaban los embriones, los cuales portarían los genes de su esposa y sus 2 hijas por separado. El alumno preguntó por el tercer ingrediente. A lo que el profesor contestó que era la sustancia X, la misma que había vuelto a la vida a el chimpancé del proyecto Mojo. El estudiante, nervioso, escuchó con atención al profesor hasta que cayó la noche. A partir de ese día ambos trabajaban arduamente en dicho proyecto por los meses siguientes buscando el perfeccionamiento de la sustancia X y demás. Días y noches enteras investigando y reuniendo los últimos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto Chicas Superpoderosas hasta que por fin llegó el día. En este apartado me encuentro con una vieja y sucia hoja que al parecer fue narrada por el ayudante del profesor Utonio. La hoja decía lo siguiente. 28 de octubre de 2012. Estamos a punto de proceder a llevar a cabo con el proyecto Chicas Superpoderosas. Tenemos a los 3 embriones en posición, y vamos a proceder a añadirles el material genético que le corresponde a cada uno. Azúcar llevará el material genético de una de las hijas del profesor. Flores va a contener el material genético de la madre y colores el de la otra hija fallecida del profesor. Justo ahora estamos insertándoles el material genético a los embriones sin vida, no parece haber ninguna anomalía hasta ahora. El experimento exige que dejemos que dicho material se esparza por todo el cuerpo. Por lo que vamos a dejar los cuerpos reposar bajo condiciones controladas. Sin más por el momento, la primera fase concluyó con éxito. 29 de octubre de 2012. Volvemos al laboratorio el profesor y yo, cada vez lo noto más extraño, su respiración se agita más y más conforme el proyecto avanza, noto que tiene un leve temblor en la mano izquierda que va en aumento. Ahora vamos a proceder a conectar las intravenosas a los embriones, su estado parece óptimo y sin señales de descomposición. Las intravenosas ya fueron puestas en posición, ahora solo falta dejar fluir la sustancia X. ¿Qué fue ese ruido? Se escuchó un fuerte golpe y un gruñido en la parte de atrás del laboratorio y el profesor Utonio me dijo que fuera a ver en lo que él supervisaba a los embriones. Voy y me encuentro con el proyecto Mojo muerto, parece como si le hubieran golpeado hasta matarlo, su cabeza está hinchada y tiene protuberancias por todos lados, parece que el cerebro se hinchó tanto que el tamaño de la cabeza fue insuficiente para contenerlo, parece que procedió a salirse por los orificios de las orejas, los ojos y hasta la boca. Le tomé el pulso y como es de esperarse, está muerto. Regresé con el profesor y le cuento sobre lo sucedido, noté que se empieza a poner más y más nervioso, su respiración se tornó tan agitada que parecía que estaba a punto de sufrir un infarto. Yo le tomé del hombro y le pregunté si quería continuar con el experimento. Él usó un brazo para apartarme de su lado y sin contestar, comenzó a colocarles aparatos para monitorear sus ritmos cardíacos, los cuales en ese momento eran nulos. Me dijo que ya había sido introducida toda la sustancia X en los 3 embriones, y que procederíamos a la fase final del experimento, que consistía en esperar y monitorear para buscar señales de vida. Los embriones fueron introducidos a cápsulas que simulaban matrices de una madre, y desde un viejo monitor, observábamos a ver si lográbamos captar cualquier señal de vida. Son casi las 11:50 y aún no hay respuesta, mis ojos se cierran y se abren del cansancio. Veo que el profesor camina de un lado al otro del laboratorio como pensando, luce agitado, nervioso e impaciente, no deja de dar vueltas y me está poniendo de nervios. Le digo que es hora de irme y que mañana volveré para revisar el estado de los embriones. El profesor Utonio no dice nada, solo se recargó con un brazo en una de las mesas y asintió con la cabeza. Procedo a tomar mi abrigo e irme del lugar. Ahí acaban las hojas de ese diario, pero aún hay más. Esto es narrado por el estudiante mediante un grabador de audio, procedo a ponerle play y escucho que dice lo siguiente. 30 de octubre de 2012. Regreso al laboratorio tras haber concluido con éxito la fase 2 del proyecto Chicas Superpoderosas la noche de ayer.
Me encuentro con un desorden en el laboratorio, todo está tirado, los embriones están en su lugar, pero no veo al profesor por ningún lado. Voy a revisar a los embriones y me percato de que no tienen pulso, ni hay señales de actividad neuronal. Ya han rebasado por 2 horas el tiempo en el que se estimaba que tardarían en dar señales de vida. Me imagino que el experimento fue un fracaso. Voy a proceder a buscar al profesor. ¿Pero qué demonios? He encontrado al profesor, él está en el baño, todo está lleno de sangre, puedo ver un revólver en el piso, todo indica a que se ha suicidado. Puedo ver la bitácora del experimento tirada en el piso, voy a levantarla, limpiarla un poco y a proceder a leer. Dice así. 30 de octubre. No sé qué ha pasado, mi experimento ha fracasado y no sé por qué, seguí todos los pasos previstos, y no sé si sea voluntad de Dios o qué, pero yo voy a volver con mi familia, y si ellos no vienen a mí, yo iré a ellos. Disculpen por el desorden, allá voy mi amor. La nota ahí termina, debo llamar a las autoridades, pero por otro lado si lo hago yo seré el responsable por complicidad en todos estos crímenes. Espere, escucho un ruido que viene desde el interior del laboratorio. Iré a ver qué es. No lo puedo creer, el monitor marca que los 3 embriones tienen pulso. Esto es imposible y ridículo, funcionó. Si tan solo el profesor estuviera aquí para verlo por sí mismo. Bien, antes de proceder con el proyecto, tengo que decidir qué voy a hacer con el cadáver del profesor. Bien, ya me deshice del cadáver, lo he metido en una bolsa de basura y lo enterraron en el patio trasero. Pero ahora que voy a hacer no sé cómo proceder con el experimento. Si me llegan a descubrir yo voy a ser el responsable por todo lo que hizo el profesor, no puedo permitirlo. Yo me largo de aquí, al diablo el proyecto Chicas Superpoderosas. Voy a quemar el lugar para no dejar ninguna pista que me involucre. Llevaré la bitácora conmigo y la guardaré donde nadie pueda verla. Creo que fue un grave error jugar a ser Dios, hubiese preferido no tener nada que ver con esto. Y aquí termina la nota de sonido, al final se puede escuchar el fuego y vidrios reventándose y unos pasos alejándose más y más del lugar. Más abajo hay otro periódico y el encabezado dice: Profesor sufre accidente en laboratorio. Leí la columna, la cual aseguraba que el profesor Utonio había sufrido un accidente y su laboratorio había sido consumido por el fuego. Aseguraban no haber encontrado su cadáver por ningún lado. Pero lo que sí encontraron fueron 3 cápsulas, 2 de las cuales estaban rotas, la tercera parecía tener el láser dentro. Los forenses se lo llevaron y descubrieron que aún seguía con vida, ahora está bajo cuidado y custodia de médicos. Se busca al profesor Utonio por crímenes contra la vida y se sospecha de complicidad a uno de los estudiantes de la universidad donde impartía clases. Ahí terminaba la columna, más adelante vi otro último diario, este dice: encuentran muerto al cómplice del profesor Utonio. En donde narran que fue encontrado unos días después el cadáver de aquel estudiante, colgado, dentro de un motel a las afueras de la ciudad. A su lado había lo que parecía una nota suicida que decía: ningún humano debería de jugar a ser Dios. Perdón mamá, perdón por todo lo que hice. Y bueno, sobre el embrión al parecer no se sabe nada, si este fue asesinado para borrar todo rastro, o si por el contrario fue cuidado y concebido como un bebé normal, y este ronda entre nosotros. Lo cierto es que tal vez nunca lo sabremos. Bueno, este fue mi tercer creepypasta, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban y si les gustó denle manita arriba y si no les gustó también denle manita arriba, jeje. Les dejo mis otros 2 creepypastas en la descripción, a mi parecer, también están muy buenos. Hasta la próxima.